el tema ahora. Más adelante conectamos de nuevo desde Baní. Pero ahora se desarrolla una conexión. Parece que Félix Porte, abogado de los tribunales de la República, quiere hablar con nosotros, Iván. Conectamos en vivo con Baní más adelante. Igualmente desde el Palacio de Justicia, Aridio Castillo está allí. Ya debió estar apostado allí. Me llama la atención mucho. Yo llegué a reunirme una vez con Gonzalo, yo me recuerdo, en el pasado gobierno, siendo él ministro de Obras Públicas. Y me pareció una persona como chévere. Yo lo veo en estas cosas, y el casco, que hasta medio lo caricaturiza. Y me da hasta, no sé ni qué pensar. La gente dice de todo, de la impresión que le da, como si tuviese como alguna situación mental, psicológica, mental. Lo que pasa allí es lo mismo que pasa. Pero mira, esa sonrisa siempre, de hecho, yo he notado, se lo decía a alguien, mira cuando él, mira, antes de él salir, él no se está riendo ahí, es cuando él sale. Mírenlo ahí, en la pantalla, ahí, en la 2. Iván. Ruédalo ahora. Es una foto, ruédalo. Miren, ahí él está fuera del escenario y no hay sonrisa. Entonces, observen cuando él sale. Bueno, no es que eso tenga una importancia capital. Déjame terminar la idea, Dios. Repito, yo hasta donde sé, Gonzalo es una persona como que no da mala vibra, como que no es un... Me reuní esa sola vez con él ahí. Me recuerdo en un restaurante y me pareció una persona chévere. Nos ha ayudado en 2 ocasiones a través de la Lidosa. Recordamos. Uno fue para una niña a través del hijo de él, cosa que yo agradezco. Agradecemos. Ayudas para otro, para mí nunca. Sí, señor. A nadie le pido. Y por eso puedo hablar duro. Pero sí, nos ayudó en eso y después nos ayudó con el hijo de la doctora Carmen Herrera. Que gracias a ese helicóptero que lo llevó a Miami a través de Miguel Medina, cosa que yo agradezco también. Recordamos. Iván, lo que veo en el rostro... Claro, una cosa no tiene que ver con la otra. No, pero lo que veo en el rostro de Gonzalo posiblemente es lo mismo que se ve en el rostro de Messi, es lo mismo que se ve en el rostro de Elon Musk. Me parece que entra dentro de un... Messi de Musk, ¿en qué? ¿Qué relación guarda? Me parece... No, pero está peor que la relación que yo acabo de hacer. Espérate, man. Gonzalo es una persona brillante. Vamos con Félix Porte en 15 segundos. Espérate, por eso tiene lo que tiene y por eso ha logrado lo que ha logrado. Una persona brillante. Puede ser que esté dentro del espectro. ¿Que tiene síndrome de qué? Del espectro autista, puede ser. Y eso no tiene nada de malo. Absolutamente. Eso no tiene nada de malo. Entonces yo quiero que... A mí. Ahora sí la cosa se me complica. No se te complique. De hecho, los autistas son gente muy inteligente que vive en su mundo. Hay una especie de autismo. Hay una especie de autismo más leve, es el que tú te quieres referir. Creo que Gonzalo es una persona que se ganó la confianza de mucha gente. Yo tuve en una oportunidad... hizo una gran labor en obras públicas. Planteándome un negocio, cuando fue candidato como que era otro. Cuando él entró con el negocio de aeroambulancia, recuerdo que fue a una compañía de seguro que yo dirigía a hacer la propuesta y era una persona brillante y es una persona brillante. Creo que la justicia hizo bien en enviarlo a su casa porque creo que lo de prisión domiciliaria sana el proceso. Porque el señor no implica peligro y se va a escapar ni nada por el estilo. Pero mira, para que no se vea personal. Me merece todo mi respeto. Oye, no se debe ver personal. Lo que sí debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Óyeme, porque queremos que nos devuelvan nuestro dinero. Una cosa, mira, ahí... Antes de ir con Porte. Ahí por la... Sí, claro, vamos para allá. Ahí por la situación tan complicada, hay muchas formas de expresión por la preocupación. A mí más que la sonrisa permanente de Gonzalo, me preocupa la ausencia de sonrisa de Peralta, por ejemplo, y es también una manera de preocupar. Y también son perfiles. Y también es una manera, él está preocupado, él no puede ahora exhibir la sonrisa burlona que dicen algunos que exhibió durante 8 años, porque es una situación complicada. Pero Peralta, por la misma razón, una dura, ¿eh? Sí, por la misma razón, el otro quizás también sonreía. Búscame lo que Peralta dijo. ¿Tú lo tienes ahí? Nosotros tuvimos acceso a la comparecencia del frente a la jueza de ayer, que era la audiencia es privada, y tuvimos acceso a un audio
donde él establecía los vínculos y por qué tenía la fortuna la cual se le endilgaban, que no tiene nada que ver con el caso. Incluso él dice que él no sabe cómo llegó allí. No, él dice también, y hoy lo reprodujo la prensa de textual, él decía que él no tenía ninguna responsabilidad y que eso era simplemente el efecto de 2 mitómanos. Se refería a Jenny y a Tengo que Augusto. cortar. Vámonos con Félix Porte y Aridio, que está en el Palacio de Justicia también. Hablemos con ellos, vamos a establecer esta conexión. Félix Portes, Aridio Castillo, Félix en pantalla con nosotros. Vamos a tener también a Aridio desde el Palacio de Justicia para ver las incidencias de lo que se está produciendo allí. El abogado Félix Porte, siempre latente en estos casos calientes. Félix, ¿cómo ves el panorama? Bueno, ya gracias a Dios esta medida de coerción ya ha terminado. Ya ahora lo que queda es que la resolución sea notificada a las partes y a aquellas personas que están inconformes con la decisión que ejerzan sus recursos de apelación, tanto el Ministerio Público como los abogados de la parte imputada. Es decir, todos pueden apelar. Félix, ¿tú estás cerca del Palacio? No, no estoy cerca, no. ¿Tú representas a alguien? ¿Tienes algún vínculo con algunos de los imputados? No, en este caso no tengo clientes. ¿Y cuál es tu percepción como abogado objetivo de este caso que primeramente querían ponerlo como político, politizarlo? Sin embargo, con el paso de los días hemos estado viendo que realmente cada vez más se acercan las pruebas que sustentan la acusación. ¿Cuál es tu percepción? La percepción mía es la misma que tiene la jueza, que es un caso obviamente grave de recursos que superan cualquier caso de corrupción que ha tenido la República Dominicana. Sin embargo, yo entiendo que esas personas que están ahí merecen que se reconozca que ellos tienen la presunción de inocencia. Totalmente. Que todavía el debido no proceso se trata de una condena, simplemente se trata de una medida de coerción, y es importante que la población sepa que hoy básicamente el caso y la investigación comenzó de manera formal y obviamente tiene el Ministerio Público 18 meses para presentar acto conclusivo. Puede presentar acto conclusivo contra todos, contra algunos, contra ninguno. También es importante resaltar que esta situación de complejidad puede ser también recurrida en apelación. Es decir, que ahora el caso comienza, esta decisión no es firme. Cualquier medida de coerción impuesta siempre es revisable. Poco importa si es prisión preventiva, si es arresto domiciliaria. Todas pueden ser revisadas ante un juez. Félix, no te nos muevas. Hay preguntas aquí. Aridio está en el Palacio de Justicia. Aridio, solamente quiero que me digas qué percibes en el ambiente antes de irme a un compromiso comercial y volver con ustedes. Aridio, adelante, en vivo. Bien, buenas tardes, Iván Ruiz. Buenas tardes a todos los muchachos allá en el estudio. Estamos aquí en el Palacio de Justicia, donde ya pues la jueza Kenya Romero ha dictado pues lo del conocimiento sobre el caso, y este perímetro por acá, todo está full, está sellado de policías, está sellado de miembros del ejército, protegiendo realmente ante el conocimiento en el día de hoy de esta coerción, donde muchas personas seguidoras de estos líderes políticos pues siempre llegan y vienen a expresarse. ¿Y de qué forma? Podemos decir, ya en el día de hoy se conoció, la jueza Kenya Romero pues dictó a cada quien lo que sería la medida de coerción, y aquí las cosas están un poco como todavía la gente está medio esquiva, pero estamos esperando nosotros realmente para ver quiénes salen de allí de la sala, para inmediatamente nosotros tener la oportunidad de entrevistarle directamente para el show del mediodía, esta telerrealidad. Gracias, Aridio, buen trabajo. No te me muevas de ahí tampoco el doctor Portes. Le pedimos 2 minutitos y regresamos. Yo quiero una pregunta para tenemos a Portes. Vamos a ver. Una pregunta, don Portes. Le quiero pedir Sí. pregunta y respuesta lo más rapidito. Sí. Portes, mira, se habla de un tema de corrupción de 19 mil millones de pesos, pero Wow. nadie sabe cómo Dios fue el mío. problema.
O sea, si fue que entraron a una caja fuerte, lo tomaron. ¿Qué es el acta de acusación? ¿Qué es el modus operandi? ¿Y dónde está que ese la gente dinero? sepa qué es lo que está pasando, porque la gente hasta el momento no sabe nada. Porte, ¿dónde está ese dinero en efectivo que se manejaba todo? Porque tienen que haber cajas gigantes en patios y bóvedas. Y este país muriéndose mira, de hambre, coño. De la forma que el Ministerio Público plantea la situación y esta trama de corrupción es que habían diferentes fuentes de ingresos. Una fuente de ingresos, según el Ministerio Público, es que se hacían expropiaciones, es decir, aquellas personas que tal vez tenían una propiedad que el gobierno había ocupado esa propiedad, entonces se gestionaba el pago de una forma ágil, rápida, cuando esta persona, por ejemplo, debía recibir, por ejemplo, 100 pesos, dice el Ministerio Público que ellos lo que hacían era que sobrevaluaban esa sobrevaluación. Eso se estila en el Estado corrupto. Entonces sobrevaluaban el terreno que fue expropiado, ¿verdad? Eso es parte de la corrupción y ellos entonces dicen que aparte de sobrevalorarlo, las personas que eran dueños originales de ese terreno, entonces en vez de recibir el porcentaje legal que establece la ley, que es cuando un abogado interviene en estos temas, recibe un 30%. Era un modelo que había. Los dueños recibían de un 10 a un 15, un 20, un 30%, o sea que recibían algo pírrico. Ese es uno de los esquemas. Otro de los esquemas que establece el Ministerio Público es que ellos formaron como una banda, un grupo que recolectaba pagos a dueños de bancas de apuestas de una forma ilegal, es decir, una persona si tenía 300 bancas ilegales tenía que pagar una mensualidad por cada banca ilegal y ese dinero también, según el Ministerio Público, era utilizado para financiar de manera ilícita una campaña política. Oye, Porte, semeja un poco al Al Capone de Chicago de principios de siglo, ¿no? O sea, y él cobraba los impuestos. Mira, no, pero Al Capone era un chivito alto de jobo. Yo digo en el accionar. Al Capone ha quedado por el suelo ahora mismo. La historia. O sea, en la forma de accionar. Pero mi pregunta va para que arroje luz a la gente respecto a la medida de coerción en casa o está guardando prisión. La gente piensa que solo es por el peligro de fuga, que otras implicaciones pesa en el juez para que a la gente no lo envíe a guardar medida de coerción en sus casas y sí en la cárcel. ¿Qué pregunta, Ivonne? ¿Qué pregunta? Mira, interesante. Es importante entender el concepto de peligro de fuga. El concepto de peligro de fuga, en estricto sensu, peligro de fuga es una persona ausentarse del país, distraerse del proceso. Sin embargo, el sentido amplio del peligro de fuga conlleva la gravedad de lo ocurrido, el daño a resarcir, la cantidad de víctimas, si esta persona posee o no arraigo, si esta persona representa un peligro para la investigación, si puede esta persona obstaculizar la investigación, manipular la investigación, amedrentar testigos, manipular pruebas, manipular testigos, y todo esto se comprende en lo que se conoce como peligro de fuga. El peligro de fuga no es solamente irse del país, no estar presente cuando se le cite, sino que el peligro de fuga en un sentido amplio, en un sentido en derecho procesal penal, conlleva todos estos aspectos que va desde la pena a imponer, desde la gravedad del daño, hasta si esta persona puede o no ocultar, manipular, obstruir la investigación. Claro, porque oigan, la prisión domiciliaria no solamente es por el peligro de que pueda salir del país o esconderse, no. Oye lo que plantea el abogado, que es un punto que quizás los inexpertos, doctor Bosch, no habíamos pensado. Oye, si yo estoy en mi casa, yo tengo acceso a poder manipular, a poder hacer cosas que quizás desde la cárcel es más difícil, a reunirme con gente, a poder manipular. Y estoy hablando en cualquiera de los casos, porque lo principal en esto es primero seguir el debido proceso, que haya respeto, la presunción de inocencia siempre, pero que haya respeto a la integridad. Nosotros queremos que haya justicia, pero que sea justa,
que se lleve hasta las últimas consecuencias, pero con el respeto debido y el debido proceso. Yo creo que eso es lo que quiere este país, no solamente para los que están, sino para muchos otros que faltan, del pasado y del presente. Oye, del pasado y del presente, para que creamos realmente la justicia, que no haya privilegios. ¿Cómo era que decían? Ni con Ni justicia, justicia ni privilegio. Eso es, aquí aplica. Es lo que está Reformista. Pero pasando a todos sin excepción, a Nosotros- todos los que estamos, a todos. Oporte, está pasando. los otros imputados que no cantaron, además de los 3, ¿cuál fue la decisión? Que realmente no la tenemos. Eran 7, ¿no? Los otros 4, ¿los mandaron a prisión preventiva o a su casa? No, los únicos 2 que recibieron prisión preventiva es el señor Donald Guerrero y el señor Juan Ramón Peralta. Es importante resaltar que esto no debe quedarse en el aire, que recuerda que el Ministerio Público de esa cantidad de personas, 14 declararon que querían cooperar o que iban a cooperar con el Ministerio Público. Entonces no es importante político el que ustedes caso. sepan- es importante que ustedes sepan que eso lo que da a entender es que esta investigación yo creo que se va a ampliar y que no se va a quedar en esos imputados, ya que recuerden que el día en que el señor Ángel Locuar fue arrestado y se entregó, ese día antes de él entrar a la Procuraduría estableció básicamente que él era inocente, es decir, que al parecer todo luce que el acuerdo al que arribó él y otros de los imputados se originó después de ellos ser arrestados y ver el expediente y las pruebas. ¿Y qué es lo que yo quiero significar con esto? Es que entiendo que todavía el Ministerio Público no ha tenido la oportunidad de sentarse con las personas que van a colaborar para que le explique exactamente en qué consistió ese supuesto trama, y es muy posible que se identifiquen otras personas que hasta ahora no están identificadas, porque así como pasó con el señor Ángel Locuar, yo entiendo que las demás personas todavía no han sido entrevistadas, interrogadas de una forma exhaustiva. ¿Puedo hacer porque otra yo entiendo Una que pregunta, Iván. ¿Puedo hacer? Ah, bueno. No, muchas de esas quiero- negociaciones quiero- se realizaron ahí básicamente en el momento. Tengo que cortar ahora, desafortunadamente, para un compromiso de don Oscar, que llegó un poquito tarde y tenemos todavía conexión en Baní, tenemos conexión en el Palacio de Justicia, tenemos conexión en Nueva York, a propósito del caso de Donald Trump. Vamos a ver cómo nos da el tiempo, pero vamos a seguir con el doctor Portes, que hace exposiciones muy puntuales y muy entendibles a los neófitos como yo. Muchísimas gracias, doctor Portes. Vamos a continuar. Vámonos con este minutito. Transición dramática. Julio, hablemos con Oscar Corniel de Salud. Usted sabe que está ¿Cómo se llama? Un veredicto. Una resolución. Una resolución. Sí, señor. Una resolución. Yo creo que ya se adelantó lo de Gonzalo, ¿no? sí. 20 millones y prisión domiciliaria. Sí. Pero Sí. esos 20 millones, ¿como qué? Es una aseguradora, es como una fianza. Eso es una 10%. fianza que Pero, se paga. Se y paga es una posible prima que sobre esa alguien, o sea, porque me parece surrealista, es posible que alguien tanto dinero, pueda acumular tanto No, dinero es que son 2 Pero y millones. está pasar desapercibido. 2 Está millones. endeudado. 2 millones nada más. 2 millones. Sí, porque un 10%. 10%. No, pero yo no hablo de Gonzalo, hablo de todo el que bueno. Hay momentos en supuestamente, que sí, que es el directo. que se le acusa, los que se le Es que aquí hay acusan. fortuna que no se pueden justificar, Iván, no hay forma, los números no dan, donde quiera que tú lo tires, no dan. Eso es que no dan. Entonces, ¿qué entra ahí? Ley de lavado, ¿qué? O sea, ¿cómo podemos nosotros, ¿Lavado de activos? lavado de Claro. activos? Pero entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Está en una cuenta bancaria? Lo que pasa con Porque, por ese ejemplo, caso- vamos a suponer, uno Sí. de los presuntos, ¿no? Ajá. Tiene 3.000 millones. ¿Dónde? ¿En el banco? ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo ¿Tú sabes tiene? dónde? Millones. ¿Dónde? Se Tienen lava apartamentos mucho. llenos de dinero adentro. Le ponen puerta multilock y ese apartamento nada más para guardar cuarto. Un apartamento lleno de cuarto, una habitación con euros, otra con dólares y otra con pesos. Así es que esa gente guardaba No, el para dinero. eso es de película. Todavía se están No, usando tú estás los viendo bancos muchas series de internacionales. Netflix. Yo viendo muchas series. ¿Y dónde tú metes 3.000 millones de pesos? Tiene que ser en habitaciones. pero es que tú estás ningún dando- banco, espérate, ningún banco te Tú lo estás dando acepta. argumentos para guionistas ahora mismo. Oye, un Iván, apartamento banco te lo lleno de acepta. cuartos. Parece un concurso de un Ahora, banco. Iván. los que lo tienen saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y eso nunca se ha dicho.
Hay una serie en Netflix que se llama El Mecanismo, que hay que verla, que se de trata Brasil, El ¿eh? Mecanismo. Salió de Brecht. Brasil. Tenemos a Félix. Que te puede dar Tenemos a referencia de dónde. Se nos fue. Félix está por ahí. Está ahí, Porte. No, el Félix está en Jarabacoa. Esa palma que yo vi ayer. Muy bonito, Román, muy bonito. Está pasando bien. Trabaja hermano bastante. Félix. puede venir. Trabaja bastante. Aquí tiene se- derecho. oye, Vamos al Palacio de Justicia. Pues vamos a poner el Palacio de Justicia. Túnel de conectividad. Allá en Ciudad Nueva está Aridio Castillo. Aridio, hablamos contigo. Que Ivonne se quedó con una inquietud, Aridio, de una pregunta a Félix, pero Sí, lánzala. que la quería lanzar porque él decía que parecería que van a seguir otras investigaciones y le quería preguntar a Porte, desde el derecho, si todas las personas que han sido referidas en los datos en la medida de coerción, entonces van a ser investigadas. Lo harán, ya dijeron, con el señor Sergio Moya a través de la Suprema, pero y el expresidente Medina, por ejemplo, que fue mencionado no solo en el expediente, sino por los delatores, Mira. también sería llamado a investigación que y salió esta ellos mañana, saber Creo eso. que sí. Ah, mira, ahí está Podría ser, ahí Félix. está Porte, Ahí la está podría Félix. hacer. Ah, bueno, ahí está. Ahí está Félix. Ojalá que no. Procedería Félix Porte en este caso que todos los referidos sean investigados, incluso el expresidente de la República, Danilo Medina. Mira, con relación a esa pregunta se le hicieron a la señora Mirna, una procuradora que trabaja en el PEPCA, y ella ha respondido esto, y Wilson y Jenny han respondido lo que tú has preguntado. ¿Y cuál es la respuesta que ellos dan? Que van a ser encartados cualquier persona de las cuales se obtengan evidencias, pruebas objetivas, serán sometidos. O sea, poco importa ponerle nombre a la persona, es cualquiera. Date cuenta que Nadie está los por nombres encima que de la han surgido- justicia. los nombres que han surgido aquí han sorprendido a muchos porque nadie pensaba, por ejemplo, que estas personas iban a ser arrestadas. O sea, es una situación que yo entiendo que se está viviendo una nueva etapa en República Dominicana, una etapa que debe de llamar a los actuales ministros, funcionarios, directores, Ciertamente. que deben respetar la ley, deben entender que el erario debe respetarse, que no pueden enriquecerse, que si quieren enriquecerse entonces se dedican a otra función que no sea una función pública, porque la función pública está para eso, para servir, no para la persona servirse. No para servirse. Una pregunta más Sí, para antes de la pregunta de Dios, Sí. yo insisto mucho en esta parte, que se vean reflejados los de ahora, ¿no? También en esto. Yo no creo, personalmente, yo no creo que sea serio. Yo como que le tengo miedo a eso. Señores, está en una cárcel. Usted puede tener todos los millones del mundo. Porque hay mucha gente, pues coger cárcel 3 años, 5 años y queda con millones. Yo no me visualizo una hora en la cárcel. Dios te libre, hermano Iván, mío. Yo que soy claustrofóbico. Sí, señor. O sea, pero que no se ponen en ese reflejo cuando tienen la borrachera de poder. Porque el Estado da embriaguez y en droga también. Pero es que no estamos viendo eso. ¿De qué vale uno acumular fortuna indebida? O sea, indebida, producto de corrupción. Si tarde o temprano se va a saber. Qué pena. Porque además esto es un patio. No se sabía antes, ¿no? Ahora es que se está sabiendo. Aridio, ¿cómo está el Iván. Palacio de Justicia antes de la pregunta de Dios, que estás en el tetero del sol? Así estamos, Iván, aquí en el Tetero del Sol. Realmente todo transcurrió en calma. Ya los efectivos de la Policía Nacional se van a retirar porque ya todo transcurrió Eso es bueno. como se esperaba que transcurriera. Estas medidas que le fueron conocidas a estas personas en el día de hoy por la jueza Kenya Romero. Ya ustedes ven aquí cómo están ellos en formación para salir de los alrededores del Palacio de Justicia. Eso es lo que ha estado transcurriendo hasta ahora. Ya todo está en calma, todo está en paz. Iniciamos Semana Santa, vamos a vivir una Semana Santa reencontrándonos una vez más con nuestro Señor Jesucristo. Amén, Aridio. ¿Te pusiste protector solar? Está cuidando No su piel. tengo. Yo espero que en uno No usa de de esos eso. viajecitos No te que quemes, tú hermano. haces, en uno de esos viajecitos te acuerdes, un protector solar para Aridio Castillo. Caso resuelto, Aquí Aridio, te lo estamos. tengo aquí. Tío Astacio te tiene uno.
Aridio, Manuel Jiménez le dio uno a Dios y Dios te lo va a dar a ti. Tú sabes que por ahí no hay. Para Aridio, mirando su piel morena. Vamos a volver con Félix para terminar. Una esta pregunta parte. para Félix. Perdón, Félix. Carlos no va a preguntar porque yo quiero que... Carlos está de reposo hoy. Mira, una pregunta. Félix, preguntarte conforme a toda esa jurisprudencia que tú tienes en la cabeza, toda tu experiencia, dos cosas. Primero, ¿entiendes justa la sentencia de Kenya Romero? Y segundo, ¿percibes tú que hay un cambio en el sentido de la justicia favorable o desfavorable que le dé a ustedes los abogados garantías de que los procesos son más puros? Mira, con relación a la decisión de la magistrada Kenya, para yo emitir mi opinión, debo básicamente leerla completa para saber si ella inobservó, aplicó correctamente el derecho. En cuanto a eso, es esa. Yo sí entiendo que nosotros estamos avanzando en la justicia. Yo entiendo que debe fortalecerse el Ministerio Público, debe cumplirse con la ley, que el Ministerio Público se le den recursos para dignificar su salario, lo propio para los jueces, que se continúe la formación y que hacer un llamado al presidente, al Poder Ejecutivo, a los legisladores que cumplan con el porcentaje para el Poder Judicial, porque solamente así vamos a tener mejores edificaciones, porque no es posible que nosotros estemos celebrando audiencia, por ejemplo, en el edificio del Palacio de Justicia en Las Charles, que es una situación totalmente inhumana. Y yo lo que entiendo que sí, estamos avanzando lentamente, pero yo entiendo que sí, que estamos avanzando. Es importante también señalar para que las personas sepan qué va a ocurrir a partir de hoy. Bueno, lo que va a ocurrir es que en cualquier momento, en cualquier hora, las personas a quienes se les dictaron prisión preventiva van a ser trasladadas a el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Y el resto, sus abogados van a hacer todas las diligencias para pagar la fianza, ya sea a través de un cheque del Banco Agrícola, si fue en efectivo, y en el caso, por ejemplo, de Gonzalo Castillo, van a contactar una compañía aseguradora para hacer efectiva esa fianza a través de la compañía aseguradora y obviamente van a hacer las gestiones para que sus clientes salgan ya a la mayor brevedad posible, que yo imagino que ya si comienzan hoy, ya mañana pueden estar en libertad aquellas personas que no se les dictó prisión preventiva. No se impuso el uso del grillete, fue simplemente prisión domiciliaria y ya. Ya finalmente. Sí, la mayoría de los casos fue arresto domiciliario y entonces eso lo que conlleva es que el sistema penitenciario recoge al imputado ahí en la carcelita y lo traslada a su vivienda. Antes, la persona cuando se le daba arresto domiciliario simplemente salía de ahí a su casa sin ningún tipo de control. Ahora, el arresto domiciliario está siendo vigilado por el sistema penitenciario, es decir, los agentes penitenciarios de una forma efectiva y lo llaman a las personas que están en arresto domiciliario, van y lo visitan de manera sorpresa. Así que es una medida que antes, cuando una persona recibía arresto domiciliario, era como si fuera libertad. Pero ahora no, porque en cualquier momento agentes penitenciarios van a la vivienda donde esa persona está supuesta a estar y si no está ahí, lo que hacen es que hacen